El atardecer es un momento muy especial en el malecón de La Habana. Los trabajadores acuden aquí a relajarse de las tensiones del día. Las parejas encuentran un lugar evocador para soñar una vida en común. Los amigos se cuentan sus confidencias o simplemente se divierten. Los paseantes solitarios disfrutan de la calma necesaria para reflexionar sobre el futuro colectivo de su país, en un momento especialmente delicado, pero prometedor. Cuba ha sobrevivido al derrumbe de sus socios comunistas en Europa Oriental y está superando el llamado periodo especial, un lustro y medio de carestía y sacrificios. Las autoridades aseguran que lo peor ha pasado, que los nuevos socios y amigos serán un apoyo muy eficaz en la mejora del nivel de vida de los ciudadanos. La cercanía de la desaparición de Castro provoca dudas, pero también abre oportunidades de democratización y de reconciliación entre los cubanos. Nunca se ha hablado tanto en Cuba del futuro, nunca ha habido tanta esperanza de que las luces, finalmente, se abran camino entre las sombras. Los habaneros confían en que esta noche no sea más oscura de lo habitual. Dependerá de que las vetustas centrales eléctricas no revienten un día más y dejen parte de la ciudad sin luz durante horas. La situación ha mejorado desde el verano, pero continúa siendo una de las grandes preocupaciones de las autoridades. Ha quedado instalado ya en la región pinareña. El propio Fidel Castro se ha implicado personalmente y se ha calzado las botas de campaña en una lucha casi guerrillera contra los apagones. Me limitaré a decir que Pinar del Río no volverá a conocer ya los apagones. Los nuevos generadores son parte de un programa muy ambicioso con el que se pretende modernizar el sistema eléctrico del país y, sobre todo, ahorrar energía. En las casas, las bombillas incandescentes se sustituyen por otras de bajo consumo. Se cambian viejos electrodomésticos, que consumen mucho, por otros más modernos y eficientes, frigoríficos, televisores, etc. Y sobre todo, las nuevas ollas arroceras. Como ven, la olla que le están dando sobre todo a todas las amas de casa, en lo que yo bautizo como la misión doméstica del gobierno cubano, tratando de apaciguar los ánimos en la cocina. Mucha gente, claro, se queja de que no hay que echarle a la olla, ¿no? Pero en principio por lo menos ya tienen donde cocinar con cierta rapidez, sobre todo las mujeres que trabajan. Sarita es una de esas amas de casa que sabe lo difícil que es vivir cada día, aunque ha conocido momentos peores y ahora aprecia la mejoría de la situación. Como todos los cubanos, dispone de una libreta donde se consignan los productos básicos a los que tiene derecho cada mes. Sarita acude hoy a la bodega, la tienda del Estado, para retirar alguno de esos productos para su casa. Vengo a buscar el arroz y mañana... ¿El arroz? ¿Cuál quiere? ¿El arroz normado o el adicional también? 5 libras una persona. Sara tiene derecho a 7 libras de arroz al mes, unos 3,5 kilos para cada uno de los miembros de su familia. Le cuesta la ración individual mensual 3 pesos. El salario mínimo es de 250 pesos. Los precios, por tanto, son reducidos. El problema es que la cantidad asignada es claramente escasa. Cada persona tiene derecho, por ejemplo, a 8 huevos al mes. Puede decirse que con los productos de la libreta se cubren apenas 10 días de dieta. Además, los alimentos que se reparten en las bodegas son limitados. Huevos, arroz, frijoles, aceite, leche, solo para los niños, azúcar, pasta, sal,
café y cigarros. Y cuando hay, jabón, de aseo y para lavar. Dígame, Sara, con los productos que están en la libreta de abastecimiento, ¿se puede apañar una familia como la suya, por ejemplo? Bueno, hasta cierto límite sí, pero bueno, siempre uno tiene que abarcar en otras cosas. Ejemplo, vamos al mercado, compramos algunos productos como verduras, vegetales, algunas carnes, carnero, un pedacito de carne de puerco, o sea, para ir variando. ¿Y la carne de vacuno la han tomado ustedes en los últimos meses en alguna ocasión? No. La tendencia va a ser a eliminar el racionamiento. Eso está ya dicho claramente y pienso que ese va a ser el fin último, o sea, de ir que cada vez las producciones y la importación que se hace también para satisfacer las necesidades de consumo de la población, cada vez todos estos bienes se distribuyan de forma libre, ¿no? Esos mercados semilibres de frutas, verduras y carne le proporcionan a Maritza, una directora de un colegio, muchos elementos de la dieta no incluidos en la libreta. Se lo puede permitir porque gana 500 pesos mensuales. Los productos aquí tienen muy buena calidad, son muy buenos, muy buena presencia. Lo que tú no encuentras, lo encuentras aquí. Bueno, lo único que es, los precios son un poquito elevados. Los agromercados son establecimientos donde los campesinos venden directa o indirectamente sus productos. Se comenzaron a implantar en los años 90 durante el periodo especial. Una compra al mes puede llevarse más del salario entero. Yo le aseguro que si usted va a llevarse una factura para comer normalmente, no le va a alcanzar su salario. ¿Han subido los precios igual que el salario? Han subido los salarios. La cantidad en que subieron los salarios no es suficiente como para equilibrar el valor que tienen los precios de los productos. Acá la compañera planteó de que es mucha la ganancia. En esta época del año hay de todo, está todo abarrotado. Usted puede ver que son las 5 y pico de la tarde, yo me voy para mi casa, pagué un impuesto de 100 y pico pesos, mira todo lo que me queda. No son las... Yo vengo a ganar, no el año entero gano, y todo el mundo aquí lo sabe. Este negocio no es el año entero tú ganas. Hay muchos días que pierdes, un día gana y compensa. ¿Entiendes? No, esto no es en realidad una riqueza, nadie se hace rico con esto. Hacerse rico, asunto polémico hoy en Cuba. El país vive bajo una dualidad monetaria. En pesos nacionales se cobran los salarios y se compran los productos básicos. Con el peso convertible, paritario con el dólar, se accede a bienes y mercancías de más nivel. Muchos cubanos dicen abiertamente que no les compensa trabajar. La mayoría porque recibe dinero en divisas de familiares o de amigos en el extranjero. Otros porque trabajan en actividades donde circula la moneda convertible, véase el turismo. Y otros aceptan trabajar solo para camuflar actividades fraudulentas. Las autoridades no disimulan su preocupación. Que resulta sencillamente catastrófico para la economía del país y ética y moralmente inaceptable que alguien en edad laboral y con capacidad para trabajar pueda vivir cómodamente sin necesidad de hacerlo. En cuanto al trabajador que vive de su salario, se le crea una situación difícil, pues el dinero que recibe puede ser mucho para comprar los productos normados, pero no es suficiente para acceder a mercancías que también le resultan necesarios, pero que se venden a precios de mercado. Para atajar esta situación se han subido los precios de algunos servicios, lo que ha repercutido en aquellos sectores económicos y profesionales que por su actividad tienen frecuente acceso a divisas o a la moneda convertible. El régimen pretende castigar a la clase media, porque la clase media constituye ese sector que con poder económico, con imaginación política y social, con niveles culturales altos, que en el mediano y largo plazo pueden constituir la base de la oposición al régimen. Ricardo Alarcón es el presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular y uno de los dirigentes más lúcidos y valorados en el exterior.
Nos asegura que el gobierno no pretende asfixiar la iniciativa privada, sino hacer justicia. En Cuba, en la medida en que nos vimos obligados a introducir algunos elementos de la economía de mercado en la sociedad nuestra, pues lógicamente va apareciendo un tipo de persona que no vive de su trabajo, sino que además va a vivir mejor que el que trabaja. Eso no quiere decir que toda esa persona la vayas a matar o la vayas a castigar de ninguna forma, salvo una, que es que pague más. Los cuentapropistas son personas que consiguieron poner un negocio propio cuando se abrió la mano. Aníbal, dueño de este taller de coches, es uno de ellos. ¿Cómo va a decirme a mí un mecánico? Mira, atiende aquí, mira. Ven, mecánico. Mira, si la tambora está gastada, no sirve para un carajo, y las bandas están en medio palo, ella tiene que, cuando tú pisas el freno, tiene que venir a buscarlo aquí. Aníbal es un militar jubilado que se ha establecido por cuenta propia para vivir mejor y depender de sí mismo. Es uno de los artífices del milagro que supone mantener el parque automovilístico habanero. ¿Cómo esos carros tan antiguos que tienen más de 50 años todavía son capaces de andar? Porque ¿cuál es el misterio? Esa es la gracia del cubano. Yo le digo a la gente aquí, cuando hago zapatillas, que estoy haciendo aquí, ahora te voy a demostrar cómo es, y hay gente que viene y me dice, pero ¿cómo es posible esto? Bueno, el extranjero, digo, pues, y entonces y dicen los americanos que nos van a atacar. Si nosotros somos capaces de hacer 25.000 cosas aquí, no hace falta que, ¿me entiendes? ¿Cómo camina? Mira, el del, que es el carro, que es el carro, un Chevrolet, un Osmobile. ¿De qué año? Del 64. Del 64, míralo, ya está. Y no se para. ¿Tú sabes lo que es un ornitorrinco? Los carros en Cuba son ornitorrincos, mira, tienen la bomba de freno de un Mitsubishi, las bandas de freno de un Hyundai, la bomba de freno de un Power americano, un carro americano, y así aquello es un híbrido de cosas. Pero camina. Aníbal, ¿qué significa ser eso que llamáis vosotros cuentapropista en Cuba? Es una posibilidad que dio el Estado hace como prueba ahí, que la dio hace alrededor de 13, 14, 15 años, una situación bastante difícil que se creó en el país. No podía ser profesional, o sea, a un médico no se le permite trabajar por cuenta propia, a un profesor de la universidad, a un abogado no le dejan trabajar por cuenta propia. Pero yo hice esos trámites y hace 15 años que los tengo y hasta ahora no he tenido ningún tipo de problema con el Estado. A mí no me han sofocado, a mí no vienen a... Hay cosas en las que no estoy de acuerdo, pero tengo que admitirlas, porque no tengo un mecanismo como, ¿me entiendes? Y los mecanismos que hay para rebatirlas, pues entonces son muy burocráticos. Y no pierdo tiempo en eso. ¿Cuánto hay que pagar? 100 pesos de más, yo trato de buscarlo y lo pago. El arte y la cultura gozan de gran prestigio social en Cuba, y eso conlleva ciertas ventajas económicas y un nivel de vida superior al que disfrutan las capas populares. Intelectuales y artistas viajan con frecuencia al extranjero y obtienen muchos de sus ingresos en divisas. Nisia Agüero dirige en la actualidad las Casas de Cultura, después de haber sido durante años directora del Teatro Nacional. Esta noche, después de asistir a la función, ha quedado con una amiga para ir a uno de los pequeños restaurantes privados, Los Paladares, que comenzaron a florecer en el país a principios de los 90. Hoy han reservado en el local de Omar, un artesano y restaurador que mantiene vivo su paladar. Otros muchos, centenares, han desaparecido. Omar, ¿los paladares gozan de buena salud en Cuba en estos momentos? Los que quedan, sí. ¿Por qué han desaparecido tantos? Porque la competencia es feroz a veces. Algunos no llegaron al nivel que debían alcanzar. ¿Favorece el gobierno con su política impositiva la supervivencia, el mantenimiento de los paladares o no? Todavía existe, ¿no? ¿Podrían ser más rentables? Un lugar como este tan pequeño no tiene grandes ganancias, pero da para vivir. ¿Tú te sientes nuevo, rico? No, hombre, no, yo soy un creador y disfruto esto como si hubiera hecho una obra plástica o algo de eso.
Omar, ¿lo de la restricción esa de las 12 sillas está superada en la práctica? Yo pienso que no, porque hay muchos que lo han cerrado por tener más sillas. Y otras razones también han cerrado un paladar. El malestar por la dualidad monetaria y social se amplifica por el agobio que determinadas carencias básicas provocan en los cubanos de a pie. Por ejemplo, el transporte. Por las calles circulan estos camellos, auténticos camiones reconvertidos en autobuses urbanos, que llevan a los ciudadanos de un lado a otro, de una localidad a otra. Los cubanos se ayudan haciendo eso que se llama botella, es decir, poniendo su vehículo al servicio de todos. Como es un trabajador por cuenta propia, Aníbal no tiene esos problemas con el transporte. Dispone de su propio coche para desplazarse. Aníbal hace un alto en el trabajo de su taller para ir a repostar gasolina. Las estaciones de aprovisionamiento ofrecen desde hace poco tiempo un aspecto muy diferente. Los empleados habituales han desaparecido. En su lugar se encuentran muchachos jóvenes despachando el combustible y controlando la caja. Y es que el gobierno ha descubierto un fraude gigantesco en la gestión de las gasolineras, que en ocasiones ha llegado al 60% de la recaudación en algunas estaciones de la capital. Contribuían al partido. Los que roban... El propio Fidel Castro lanzó una durísima diatriba contra la corrupción durante un discurso pronunciado el 17 de noviembre en la Universidad de La Habana. ¿Cuántas formas de robo hay en este país? Conocían que algunos ganaban en el mes 40, 50 veces lo que gana uno de esos médicos que está allá en las montañas de Guatemala y gana el 5%, el 10% de lo que gana un ladronzuelo de esto que vende gasolina a los nuevos ricos. Gabriel García Márquez lo dijo una vez y me parece que fue una definición genial. La clave de la revolución cubana es que Fidel Castro es el jefe de la revolución y el jefe de la oposición. Fidel siempre ha hecho eso. Han sido más de 4 décadas en que él ha sido el puntero en criticar, en denunciar problemas, errores nuestros, porque tiene una gran autoridad moral para hacerlo. Vamos a hablar de corrupción en Cuba. Hay que hablar en primer lugar de la corrupción institucionalizada, porque hay una clase dominante que durante años ha tenido todos los privilegios, viven en barrios lujosos, tienen prebendas, viajan y han estado por encima del nivel de la mayoría del pueblo que vive en la pobreza. A mayor corrupción, menos respuesta por parte de la población a los problemas del gobierno y a tratar de cambiarlo, porque la gente cuando están en falta, como digo yo, cuando están cometiendo delitos para poder subsistir, pues no tienen moral para enfrentarse al gobierno. No, corrupción hay en otras partes. No hay que descubrir América para descubrir la corrupción, por favor. ¿Cómo enfrentarla? ¿Cómo enfrentarla? ¿Con qué se le ocurre? Bueno, para eso hay tribunales, hay policías. ¿Y por qué no la gente? ¿Y por qué no los jóvenes? Donde sea, como sea, y para lo que sea, comandante jefe, ¡ordene! ¡Viva Fidel! Fidel Castro pasó la Nochevieja junto a los trabajadores sociales para demostrar la seriedad con la que se ha tomado la limpieza. Lo que está ocurriendo en Cuba es una revolución cultural tipo China, todavía no tan violenta como la que ocurrió en China antes de la muerte de Mao, en la que el viejo líder, antes de morirse, quiere asegurarse que haya una ortodoxia económica, una ortodoxia política, terminar con la oposición y dejar una tabula rasa para sus sucesores. Acepta y es obligada a aceptar. Fidel ve en la juventud la nueva savia de la revolución para corregir la tibieza, cuando no la pasividad, de las generaciones anteriores. En el campus de la Universidad de La Habana es muy difícil encontrar algún estudiante que escamotee elogios al régimen o a sus líderes. ¿Vosotros creéis que esta generación, la vuestra, va a suponer un nuevo impulso revolucionario para Cuba? Yo creo que sí. Es que todas nuestras generaciones han sido un impulso revolucionario para Cuba. No, pero vuestras propias autoridades han dicho que la generación de ahora 30, 40, bueno, que ahí ha habido más pasividad, que ha habido un comportamiento menos revolucionario. Eso lo han dicho ellos, ¿eh? ¿Pero qué? Yo veo, por lo menos a mi entender, ¿no? Nosotros formamos parte de una tradición patriótica, que eso no va a parar. Ninguna generación es igual a otra.
¿entiendes? Son diferentes, puede ser, a ver cómo decirlo, en un rango superior o un rango inferior. Ninguna es igual a otra. Todas tienen sus peculiaridades, ¿entiendes? Las generaciones antes de nosotros les tocó tal vez luchar en la manigua, etcétera, otra función. A nosotros nos toca esta, desarrollar una carrera universitaria, defender los intereses del Estado, ¿entiendes? Actuar como trabajadores sociales ayudando a la comunidad, etcétera, etcétera, ¿entiendes? Es de acuerdo lo que nos toca vivir en ese momento histórico. La intención de la mayor parte de la juventud no es resolver el problema personal enfrentándose al gobierno, sino abandonando el país. Mañana es la marcha contra el terrorismo. Entonces, la clase se interrumpe para ajustar las consignas de asistencia a la última marcha que el comandante ha convocado contra la agresión imperialista de los Estados Unidos. A las 9 de la mañana y participar en la marcha. Esta vocación militante está inculcada desde mucho antes, desde las aulas escolares. Todavía hoy los alumnos de los colegios aparecen uniformados y actúan en perfecta formación. Es el reflejo de un sistema que considera que el país sigue en guerra. Yo no diría que hay un adoctrinamiento, porque aquí no se le impone nada a nadie. Y le estoy hablando con honestidad porque es la verdad, aquí nada se le impone. Puede haber su caso de que quizá su familia no esté acorde al sistema, no sé. Pero en general, esos niños cantan el himno y por la mañana aquí se ve a las 8:30, aquí mismo ellos lo cantan aquí enfrente de la escuela, con, no sé, con gran patriotismo, con un sentimiento. Buenas tardes. Buenas tardes. Hoy comenzamos con un nuevo encuentro con las matemáticas. La educación sigue siendo uno de los orgullos de la revolución. Aunque en el medio rural los recursos son más escasos, aquí, en La Habana, las aulas están muy bien dotadas. Muy bien, vayan tomando monitor la puntuación. Tenemos ya hoy un promedio de menos de 20 educandos por profesor en la primaria. Y en la secundaria aspiramos a tener menos de 15 educandos por profesor. Se han introducido nuevos canales televisivos educativos para apoyar la enseñanza. Y se ha introducido, por ejemplo, la enseñanza de la computación, para lo cual se han equipado también convenientemente las escuelas, y de enseñanza de idiomas con laboratorios, sobre todo el inglés. Sí, la multiplicación, vamos a multiplicarlo, ¿verdad? Distributivamente. Los educadores emergentes son jóvenes docentes que, según algunos críticos, cubren la apatía de algunos maestros veteranos, descontentos con su reconocimiento social y salarial. Pero los profesores son parte de una clase media que vive sin algunos de los apuros de otros sectores populares. Por operaciones de cálculo, ¿verdad? Bueno, por ejemplo, hay profesores que ganan 500 y pico de pesos. Hay profesores que ganan hasta 600 pesos de nuestra enseñanza. Si vamos a enseñanzas superiores, ganan mucho más. Hay muchos ejemplos de embriología. La educación es uno de los pilares de la revolución. El otro es la sanidad. Ambas están reunidas aquí en la Escuela Latinoamericana de Medicina, la ELAM. Fue creada en 1998 para ofrecer formación médica básica a miles de estudiantes procedentes de capas populares de toda América Latina e incluso de Estados Unidos. La ELAM es también, por tanto, un buen instrumento político para forjar profesionales comprometidos con la revolución social. No extraña por ello que Venezuela sea el país con más estudiantes. Casi el 15% de los matriculados proceden de la nueva patria bolivariana, sedienta de médicos para paliar un déficit histórico. Necesitamos médicos integrales, comunitarios, lo cual con el sistema anterior que teníamos, capitalista, no podía existir eso, pues, porque todos estaban concentrados donde estaban las clínicas privadas. Nosotros empezamos a insertarnos en barrio adentro, en las comunidades, pero también pensamos trabajar internacionalmente, porque es un compromiso que nosotros tenemos, es el código de ética que tiene todo un médico, es salvar vidas sin importar las personas de qué país sean, de qué estrato social provengan. El gran emblema de esta cooperación es la llamada Operación Milagro, el gigantesco esfuerzo que ha hecho posible que en Cuba sean operadas 200.000 personas de problemas de la vista, todas ellas de clases humildes de América Latina y África. También aquí, los venezolanos son los clientes más numerosos. Muchas felicitaciones por esta gran labor que está haciendo por todos los venezolanos. Estoy muy contento. Cuando yo me opere, quiero ver el mar y bañarme. Fidel Castro y Hugo Chávez convergen cada vez más.
se ayudan mutuamente y aseguran estar impulsando a todo el continente a conseguir una independencia real, una integración verdadera. Han apadrinado al líder indigenista Evo Morales y celebran su victoria en las elecciones de Bolivia como suya propia. Por primera vez, una administración honesta, un gobierno popular, se convierte en un factor de cambio de dimensión continental. Venezuela es la integración caribeña. La revolución bolivariana no es solamente Cuba, nuestros vínculos, la cooperación que tenemos entre ambos, etcétera. Es también una vía de solución, de salida para todos los territorios del Caribe. Esta recomposición de alianzas ha debilitado el interés de Castro por Europa, nos asegura el español Joaquín Roy, director del Centro Europeo de Miami. Con el cambio de gobierno en España, se modificó la política europea hacia Cuba y de la presión de Aznar se pasó al diálogo crítico de Zapatero. Ni una ni otra parecen haber causado efecto. Y una expresión que circula esto por Bruselas, que se ha llegado a una situación de irrelevancia mutua. Y entonces el gobierno cubano ha cesado en lo que parecía que era una táctica de conseguir esa relación especial con la Unión Europea. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas. El elemento que ha distorsionado la relación entre la Unión Europea y Cuba ha sido la respuesta europea a la detención de disidentes en la primavera de 2003. Como cada domingo, en la iglesia de Santa Rita, las esposas o hermanas de muchos de los 75 opositores detenidos rezan por sus familiares y marchan por las calles del barrio de Miramar para reclamar su libertad. Estas mujeres recibieron en 2005 el premio Sájarov del Parlamento Europeo, pero las autoridades cubanas no les permitieron ir a recogerlo a Estrasburgo. ¿Con qué frecuencia os dejan visitar a vuestros maridos o familiares en las prisiones? Bueno, hay distintas posibilidades. Se mantienen algunos cada 3 meses y otros que ya han pasado en una segunda fase de 45 días o 2 meses. Eso depende. Mi esposo está muy mal, pierde el equilibrio, se va contra la pared, está enyesado, constantemente está mal. Yo no sé ya qué voy a hacer porque no me reciben en ninguna parte, no me dan atención, nadie me atiende, yo estoy desesperada. No. Cuando tuve mi visita ahora el día 6 de diciembre, que fui con mi hija, que es una joven, al salir de la prisión, intentaron desnudarnos, a lo cual nosotros no nos negamos, como es lógico. Ellos lo que quieren es humillarnos a todas nosotras, a todas las damas de blanco, y no vamos a permitir de que nos humillen a ninguna de nosotras por cualquier cosa que sea. El gobierno no nos ha dado ninguna esperanza de que vayan a ser liberados, pero nosotras, las esposas y familiares de los 75 encausados injustamente, vamos a continuar luchando. Solamente 3 han podido abandonar el país, el resto no, y 60 quedan en prisión. Elizardo Sánchez lleva décadas denunciando la situación carcelaria. No oculta su preocupación por el endurecimiento del régimen desde 2003. Cuba nunca fue un país de prisiones y prisioneros. Hacia el año 58, o sea, justo cuando llegó este gobierno al poder, en el país existían 14 prisiones y varios miles de prisioneros por delitos comunes en su totalidad. Y es aquí que ahora, al presente, hay más de 200 prisiones y campos de prisioneros, con un total de entre 80.000 y 100.000, o sea, tal vez la cifra más alta del planeta. De ellos, hemos documentado en este momento 333 casos de presos por motivos políticos. De ellos, 80 son prisioneros de conciencia adoptados por Amnistía Internacional, que es también la cifra más alta del planeta. ¿El gobierno reconoce estas cifras? Las rechaza, pero en general prefiere no referirse a ello. O sea, dicen, es una exageración, tal, pero el gobierno de Cuba no ofrece cifras respecto al sistema carcelario a nadie. De los 75 disidentes apresados en 2003, la mayoría pertenecen al Movimiento Cristiano de Liberación. Su líder, Osvaldo Payá, es el promotor del Proyecto Varela,
un modelo de transición pacífica y democrática por el que también recibió el premio Sájarov. Pienso que el régimen se comporta con una psicología de régimen agotado, donde toda la preocupación, todos los programas van dirigidos a perpetuar el poder en este estilo totalitario. De distinto grupo opositor y de orientación es Marta Beatriz Roque, también detenida en 2003, pero en libertad provisional por razones de salud. Es dirigente de la Asamblea para la Reconstrucción de la Sociedad Civil, el otro grupo más numeroso de la oposición, con 3.000 militantes y presencia en todo el país. El discurso del 26 de julio se abrió la bandera, como decimos nosotros, para que se pudiera hostigar físicamente a la disidencia. Y a partir de este discurso han habido más de 60 actos de repudio en diferentes provincias, en diferentes lugares donde incluso se le dan golpes a los disidentes. No a la violencia. ¡Ese es un descarado! No a la violencia. El disidente Manuel Cuesta Murúa, joven socialdemócrata de la nueva generación, nos asegura que la persecución oficial, discontinua y no sistemática, no es la única razón de la debilidad de la oposición. Lo que ha prevalecido ha sido la personalización del conflicto político. Un segundo factor tiene que ver con el dichoso dilema en que nos encontramos frente a los Estados Unidos. Hay un dilema geopolítico que pesa en la realidad cubana y frente al cual no todos los sectores más visibles de la oposición han tenido la misma posición. En tercer lugar, creo que la falta de sentido de lo político ha hecho primar las plataformas maximalistas. En este país hay personas que están en esa situación, que por lo que sea, no entienden, no están de acuerdo y tienen derecho a pensar y a ser así, y nuestro propósito debe ser garantizarles su espacio y que incorporarlos, digamos. Pero el problema está en que este país, España no, pero este país sí, es objeto de hace medio siglo de un plan de una potencia extranjera de organizar, de fabricar gente que aparezcan como que son discrepantes, ¿cómo lo dicen? Disidentes. O sea, crear, como dice un delicioso documento del año 59 norteamericano, fabricar una oposición. Así no, papacito, así no, así no, así no, así no, así no, papacito. El último episodio conflictivo entre Cuba y los Estados Unidos se escenificó a finales de enero. La Oficina de Intereses, la SINA, aprovechó el aniversario de Martin Luther King para proyectar anuncios luminosos en la fachada del edificio. Las 26 frases de Luther King y preceptos de la Declaración Universal de Derechos Humanos que desfilan por esa pantalla son groseramente ultrajados por el gobierno torturador. Escúchelo bien, señor jefe de la Oficina de Intereses, son groseramente ultrajados todos los días, podríamos añadir, por el gobierno torturador, asesino y genocida de Estados Unidos. Fidel Castro convocó una marcha cívica de protesta contra Estados Unidos. Centenares de miles de personas desfilaron por el malecón. ¡El comandante en jefe, que nunca abandona a su pueblo! La crisis de los carteles coincidía con la revisión de la situación penal en Estados Unidos del terrorista Posada Carriles, un cubano exiliado, agente de la CIA y autor confeso de numerosos actos criminales, entre ellos la colocación de una bomba en un avión cubano hace 30 años. La protección de Estados Unidos ha evitado la extradición de este terrorista. Sin embargo, a pesar de la tensión ambiental, nadie cree que pueda desatarse una crisis grave.
Washington ha querido siempre fomentar el exilio cubano. Después de la huida masiva de 1980 por el puerto del Mariel y de la crisis de los balseros en 1994, ambos gobiernos suscribieron un acuerdo por el cual cada año 20.000 cubanos pueden obtener visa para los Estados Unidos, el llamado bombo. Ahora la administración Bush está revisando su política y, paradójicamente, está poniendo obstáculos a los cubanos emigrados. En el caso de los cubanos, son el único grupo en los Estados Unidos que tiene limitaciones puestas por este gobierno, no ya para lo que puedan enviar, sino para cuando puedan viajar a su país de origen. Y encima de eso se le ocurrió a Bush redefinir el concepto de familia. Ya los tíos no son parientes, ni los primos, ni los cuñados, ni el padrastro, en fin, una cosa totalmente absurda. El pulso más llamativo entre La Habana y Washington es el llamado caso de los 5 héroes, 5 miembros de los servicios de inteligencia de Cuba que fueron apresados en Estados Unidos cuando investigaban las actuaciones de grupos extremistas y terroristas del exilio. La mujer y la madre de 2 de los condenados nos contaron las peripecias del caso. Después de un veredicto de los 3 jueces de Atlanta que revisaron el proceso y que definieron que se anulaban las sentencias y que habría que hacer un juicio fuera de Miami por no constituir un juicio justo. Eso nos da, por supuesto, que una esperanza mayor. Eloy Gutiérrez Menoyo estuvo 20 años en las cárceles cubanas, a pesar de haber sido uno de los veteranos de la revolución y compañero de armas de Castro. Yo te diría que el gobierno norteamericano respecto a Cuba mantiene una política totalmente errónea. Es una política de un embargo que la comunidad internacional se manifiesta abiertamente en Naciones Unidas contra el embargo, y el gobierno de Estados Unidos no acaba de entender que precisamente la vía de confrontación es la que le interesa a Castro. La administración Bush ha actualizado hace poco su política hacia Cuba. Su diseño de una supuesta transición ha sido definido como un auténtico programa de ocupación por observadores independientes. Cuba no es una amenaza. Y le conviene al gobierno de Estados Unidos y a ese establishment militar, que como todos sabemos está muy ocupado en otras regiones del mundo, le conviene que Cuba esté en estos momentos más o menos como está. Pero todo parece fiado al después de Castro, y de eso se resienten hasta los sectores del exilio más próximos a Washington. La política de los Estados Unidos en este momento es sencillamente esperar al día después, o sea, a la muerte de Fidel Castro. Llegó el comandante y mandó a parar. Se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a parar. Esa es, pues, la gran incógnita que pesa hoy sobre Cuba. Después de Fidel, ¿qué? La salud de Castro es aceptable, pero su edad, cumple 80 años, empieza a preocupar ya abiertamente. Los análisis son muy diferentes, pero en algo coincide casi todo el mundo. Castro no hará lo que Deng Xiaoping, es decir, no se retirará para dejar paso a otros líderes más jóvenes. La sucesión ya ha empezado a ocurrir en Cuba. En estos momentos, Raúl Castro, el hermano, que es el jefe de las Fuerzas Armadas, ha tomado una posición mucho más importante en el manejo de día a día de la economía. La economía de Cuba está controlada al 65% por las Fuerzas Armadas. En la última sesión de la Asamblea Popular, el canciller Felipe Pérez Roque fue el primer dirigente cubano que evocó en público la desaparición del líder de la revolución, y lo hizo en presencia del propio Fidel Castro. Y debemos saber que preservar la revolución victoriosa en el futuro, cuando esté el hueco que nadie puede llenar y que tendremos que llenar entre todos como pueblo, porque no es repetible en la historia de los pueblos que ocurran eventos de esa naturaleza. El discurso de Pérez Roque disparó las especulaciones diplomáticas y periodísticas sobre su influencia en la sucesión, pero las interpretaciones no son coincidentes.
Felipe Pérez Roque no va a desafiar a Raúl Castro. Es una creación de Fidel Castro. El día que Fidel lo quiere sacar, lo saca. O sea que no creo que Pérez Roque tenga ni simpatía en el pueblo, ni base popular, y no tiene tanques. Para reemplazar a Fidel hay que buscar distintas cualidades y ninguno de los que están alrededor las tiene todas. Yo me inclino a pensar de que va a ser un gobierno más colectivo. El banquero Carlos Saladrigas representa a un sector de empresarios cubanos en Miami que pretende superar el extremismo de los viejos exiliados, lo que conecta con los moderados del interior, pero no con todos. Las mismas posturas del exilio, en vez de ayudar al cambio, ayudan a detenerlo o ayudan a demorarlo y hasta de hecho en algunos casos fortalecen al mismo régimen. Nosotros no queremos clasificar en castristas, comunistas, opositores, no. Estamos hablando de que tiene que haber una solución cubana entre cubanos. No pueden haber exclusiones también tenemos que estar conscientes de quiénes son aquellos que en el futuro van a tener capacidad de cambio, van a tener poder de cambio, porque ellos también tienen que ser parte de la solución. Me diferencio de lo que opinan otros disidentes que piensan que en un escenario de cambio por la muerte de Fidel Castro sería posible que las personas que dirigen en estos momentos en el gobierno formaran parte de un gobierno de transición. En eso no estoy en lo absoluto de acuerdo. Creemos que es muy importante ese diálogo, ese reencuentro, digamos, entre cubanos. Y Bush, evidentemente, lo ve como algo infernal, algo que él castiga, que él persigue. El béisbol es el deporte nacional y uno de los símbolos de la influencia cultural de Estados Unidos en Cuba. Se quiera o no, el vecino del norte condicionará siempre el futuro del país, pero la gran mayoría de los cubanos desea preservar su soberanía y rechaza la injerencia extranjera, el sabotaje y el terrorismo. El pueblo cubano ha sufrido demasiado la violencia ya. Yo siempre he estado por la solución nuestra nacional, porque considero que la intervención sería la justificación última de Fidel Castro y su última victoria. La transición pacífica la tenemos que hacer nosotros dentro de Cuba. Para nada tiene que ver la política que adopte el gobierno de los Estados Unidos. Esto no fue hecho en Estados Unidos, ni queremos un programa de transición hecho en Estados Unidos. La transición la haremos nosotros los cubanos. Ni yo mismo me opongo a que Fidel retome las riendas de la revolución, pero de la revolución que proclamó en el año 59 y de la que se separó, la revolución que apoyó más del 90% del pueblo de Cuba. El canciller Pérez Roque citaba al propio Fidel Castro para advertir que la continuidad de la revolución no está garantizada. La revolución puede ser reversible, y no por el enemigo que ha hecho todo lo posible por hacerlo, sino por nuestros errores. Si nosotros no somos capaces de enfrentar, combatir victoriosamente contra errores, peligros internos. Tu amor revolucionario, che comandante, se conduce a nueva empresa, che comandante, donde toda la firmeza, che comandante, tu amor revolucionario, aquí se queda la cuadra. Los actuales dirigentes desearían una sucesión sin ruptura. La mayoría de la oposición apuesta por una transición pacífica y sin interferencias hacia la democracia. Los pragmáticos admitirían una evolución más lenta, sin sobresaltos. Entre sombras y luces, 47 años después, la revolución que asombró al mundo, que sembró ilusiones en América Latina, se encuentra en una encrucijada vital. Cuba. ¿Está bien eso, maestro?